respecto a diversas etapas de un proyecto de investigación. ¿Qué parte ya deben tener clara usted? Es el primer capítulo de un estudio, de una investigación, donde se presenta el problema, se presenta la pregunta problema de investigación. A continuación de eso se dice cuáles son los objetivos de esta investigación. Normalmente una investigación tiene un objetivo general y a lo menos dos objetivos específicos. ¿Ya? Y después, dependiendo de la naturaleza de la investigación, que normalmente en el caso de ustedes están haciendo estudios de tipo cuantitativo, lo más probable es que puedan hacer una hipótesis principal. Y luego de la hipótesis principal, tienen que delimitar el problema, es decir, de dónde hasta dónde van a estudiar, en qué tiempo, de qué fecha hasta qué fecha, qué tipo de personas, qué instrumentos van a aplicar para medir, cuándo lo van a aplicar, a qué tipo de sujetos, etc. Y finalmente ese capítulo termina habitualmente con dos cosas. Una, que justifica el estudio. ¿Por qué vale la pena estudiarlo? ¿Por qué vale la pena invertir tiempo en él? ¿Quién debería leer? ¿A quién está dirigido? ¿A quién está orientado? ¿Para qué? Para buscar más evidencia, para contrarrestar alguna teoría, para soportar alguna teoría, para develar alguna realidad de la vida cotidiana, en su profesión, en su colegio, en su curso, en su ambiente profesional, etcétera. Y dicho esto, eso va justificando su proceso de estudio, ¿ya? Y cosa que no les he pedido todavía, porque no viene al caso aún, termina el capítulo 1 con la definición de conceptos o palabras que son más importantes en el estudio. Por ejemplo, hay personas que están estudiando la motivación intrínseca, ¿ya? Entonces, habrá que definir ahí, como un diccionario, motivación intrínseca. Adolescentes. Colegio municipal. ¿Por qué definir esto? Porque normalmente estos estudios pueden ser leídos en cualquier parte del mundo y resulta que Chile es el único país del mundo que tiene estos colegios que se llaman municipalizados. Normalmente en los países desarrollados existen los establecimientos del Estado público, que es lo normal, y excepcionalmente, para gente muy adinerada o hijos de princesas, de reyes, qué sé yo, gente como esa, existen los colegios privados. Pero la gente común y corriente, como nosotros, asiste al colegio nomás. En Chile es el único lugar donde existe uno municipal, uno subvencionado y otro privado. ¿Te fijas? Entonces, cuando en otra parte del mundo quieren leer el estudio y tú pones colegio municipal, ¿qué significará colegio municipal? Habrá que explicarlo. Y eso se explica ahí en la definición de conceptos que va al final del capítulo 1. A continuación del capítulo 1 aparece un segundo capítulo que es el marco teórico que revisamos ayer, de cómo se construía y diseñaba el marco teórico y los estudios similares respecto al tema que usted está estudiando, que usted propone hacer su trabajo de investigación. Terminado el capítulo 2, damos paso al capítulo 3. Y ahí donde hemos estado trabajando. Primero hemos estado trabajando en el tipo de investigación. Usted tiene que decir si su investigación es cualitativa, ¿por qué? O es cuantitativa, ¿y por qué? ¿Ya?
porque cuando cuantifica los datos, por ejemplo, se cuantifican en números, se cuantifican en niveles, en centímetros, en metros, en número de veces, eso es obviamente cuantitativo. Y usted tiene que explicar por qué. Y después aparece en ese mismo, un subtítulo ahí que se llama Diseño de la investigación. Y ahí hay que ver si el diseño es descriptivo, o el diseño es correlacional, o el diseño es de tipo experimental, por ejemplo, pre-experimental o cuasi experimental, o experimental puro, etcétera, y decir por qué, y anotar la simbología de cómo se va a desarrollar según el diseño. Y a partir de ese diseño se define la población y la muestra. Y hasta ahí quedamos ayer. ¿Qué viene después de la población y la muestra? Viene lo que se definen como las variables. ¿Ya? Y aquí normalmente existen, en un estudio, van a existir 3 tipos de variables. 2 que seguro que existen. Una que se llama variable dependiente, que es donde nosotros vamos a observar el fenómeno, y la otra, la variable independiente, que es la variable que permite que se provoque el cambio. Señor Vargas, ¿cuál es el problema de su estudio? ¿Cuál es la pregunta problema de su estudio? Nuestro problema fue establecer la incidencia de lesiones de rodilla en personas que practican actividad física recreacional, tanto hombres como mujeres, de entre 18 y 26 años. La incidencia de lesiones de rodilla. ¿Cómo? ¿Ya? El largo, lo repito. Sí, por favor. Ya. Sí, era la incidencia de lesiones de rodilla en practicantes de actividad física recreacional masculino y femenino de entre edades de 18 y 26 años. Ya. Fíjate que está exactamente al revés tu título. Porque ¿qué es lo que provoca la... No, estoy para que vaya tomando nota. ¿Qué es lo que provoca o qué provocaría la lesión de rodilla? Una mala ejecución de No, X ejercicio. no, según su título. Ah, según el título, ¿Ah? claro, o sea, queremos ver los factores que están, que influencian, No. porque Dígame el título, título. Ah, le repito el título. Sí, por favor. Ya, incidencia de lesión de rodilla en practicantes de actividad física. O sea, usted está hablando de que la actividad física recreacional en personas de ¿qué edad? Entre 18 y 26 años. 18, 26 años, que practican actividad física recreacional. ¿Cuál es la frecuencia? Porque la incidencia no la va a poder decidir. La frecuencia y tipo de lesión en la rodilla. Por ejemplo, Ya. usted, usted no. Yo sí, soy muy gordo. Entonces ahí tenemos un tipo de problema que afecta a mi rodilla. Otro, me tropecé y me caí. Otro problema, que esa es por trauma. Una mujer le duele la rodilla, tiene problemas de artritis. Otro tipo de problema. Una mujer, me duele la rodilla,
se hace un examen y encuentran que tiene baja mineralidad ósea porque tiene poco, está malnutrida. Por problemas de nutrición. Todos esos factores podrían causar algún tipo de lesión en la rodilla. ¿No es cierto? Claro, sí. Entonces, lo que podrían hacer ustedes mejor es, lo primero es determinar cuál es el tipo de todas estas problemas que mencioné yo, cuál es el más frecuente en la lesión de rodillas en actividad física recreacional. Ah, claro, ya. ¿Te fijas? Más puntual, claro. Claro, po. Entonces, se lesionó la rodilla, ¿por qué? Mire, es que aquí me duele. Por ejemplo, tipo de calzado. Esa es otra variable. Me duele aquí, mi calzado está bueno. La superficie donde está corriendo. Ese es otro problema. ¿Te fijas? Claro. Entonces, por eso decía yo que mejor dieran vuelta al problema. Entonces, en vez de incidencia, la frecuencia y de una Claro, pero lesión no, puntual de elimina la rodilla. palabra incidencia. Ya. Claro. Tipo de lesión en la rodilla y su frecuencia en personas que practican actividad física recreacional. Me salió de Ok. corrido, ¿ah? Me salió de corrido. Sí, se parecía a trabalengua el título, así. Terrible Ya. largo. Revisa después el video para que te vaya quedando más claro. ¿Viste? Ya, profe, gracias. Entonces aquí nos encontramos con el otro tema, porque después yo tengo que investigar esto. Y aquí tengo una variable que sería actividad física recreacional. Claro. Tengo la otra variable que se llama tipo de lesión de rodilla. Y la edad también. La edad es una variable dependiente. Ya. ¿Ya? El género, hombre, mujer, dependiente, porque tú no puedes manipular ni la edad ni el género. Claro. ¿Qué cosas van a cambiar acá? Por un lado, el tipo y frecuencia de lesión. ¿No es cierto? Ya. ¿Y qué otra cosa no va a cambiar en la actividad física recreacional? Porque ya la hicieron, tú no la vas a alterar. Ahora, después puedes dar recomendaciones y sugerencias. Claro, porque eso nosotros lo pusimos como en los objetivos generales y específicos. Claro, te fijas, entonces, el objetivo general sería algo así como analizar, ¿qué es lo que van a analizar? Las lesiones de rodilla en personas que practican actividad física, en fin, bla, 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 bla. Objetivo específico, ¿qué tendría que ser un objetivo específico? Está claro que hay que conocer las lesiones que sufren las personas, Objetivo específico número 2 sería clasificar el tipo de lesión de rodilla. El objetivo específico número 3, clasificarlos por sexo y tipo de ejercicio físico, en fin.
Ahí ustedes van jugando con eso. Claro, porque nosotros uno que pusimos era validar y aplicar mediante una pauta ciertos movimientos que se deben evitar, contraindicados para evitar las lesiones de rodilla. Claro, pero ese tema ya, eso será producto, resultado después, porque, por ejemplo, cuando vemos todas estas clasificaciones, de acuerdo a eso, entonces ustedes tomarán decisiones. Ah, ya. Porque si ya tienen la respuesta, ¿para qué van a hacer la investigación? Ah, claro. Pongamos, por ejemplo, que el tipo de lesión más habitual es provocada por el sobrepeso. Entonces, está claro. Oiga, no trote. Claro. Si tiene sobrepeso, no trote. No, está Camine. resuelto ya eso. Claro, pues te fijas. Pero si la lesión es por trauma de impacto habitual, oiga, haga lo mismo, pero no lo haga sobre cemento. Ya. Si tiene problemas y le duele la rodilla y el talón, seguramente el calzado es inapropiado. Sí, en fin, te fijas entonces, pero primero tienen que tener una claridad. ¿A qué se debe? ¿Por qué se lesionaron? Entonces aquí tenemos la variable dependiente y la variable independiente. Y la variable independiente siempre es la que va a cambiar. ¿Ya? Déjame compartir brevemente en pantalla. Entonces aquí hay dos tipos de variables. Un tipo que se llama variable dependiente y un tipo de variable independiente. Y respecto a esto, vamos aquí. ¿Cómo vamos a decidir cuál es nuestra variable? Y aquí juega un rol básico la hipótesis. Entonces, vamos viendo. Aquí. Perdón. Ahora voy a compartir pantalla. Aquí tenemos. ¿Qué son las variables? Rasgos, propiedades, características posibles de variar, que varían naturalmente, expresadas en cantidades o cualidades de las personas, grupos o objetos que se están observando. Y puede adquirir distintos valores. Una variable puede adquirir distintos valores. Por ejemplo, la motivación, el estado nutricional, la cultura. Y puede ser identificada desde el título de tu trabajo. ¿Te fijas? Que lo que estábamos haciendo, dame tu título para poder identificar las variables. Por lo tanto, el título ya debe identificar la variable. También va a identificar a partir de la pregunta de investigación. También a partir de los objetivos y de la hipótesis. Por lo tanto, las variables siempre van a estar presentes en el título, en la pregunta, problema de investigación, en los objetivos y en la hipótesis o las hipótesis. Y es a partir de la hipótesis cuando se empieza el desarrollo para poder operacionalizar estas variables y tenerlas claras. Porque cuando decimos tenemos que operacionalizar, ¿a qué se le va a llamar actividad física recreacional? Normalmente es cuando eso lo hace uno por su cuenta, en fin, claro, sí. Habrá que... Claro, esos deportistas de domingo, sábado, domingo, claro, para liberar tensión, qué sé yo. Eso. Entonces eso lo hace a partir de algún documento, algún paper o alguien que haya escrito y diga, se llama actividad física recreacional a esto. ¿Ah? Los llamados
deportista de fin de semana que habitualmente, en fin, bla, 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 bla. Ya hay que operacionalizar esa variable. Y estos pueden ser hombres, mujeres que van desde tal edad a tal edad, que viven en la ciudad, etcétera. Y también la otra variable que se llama lesión en la rodilla. Cuando dice lesión de rodilla, sí, lesión por impacto, lesión traumática, lesión por artritis, lesión por inflamación, lesión por... Y ahí también hay que definirla muy bien. Entonces, tus variables tienen que ser definidas en este capítulo, para que después, una vez que ya están definidas las variables y están claras, poder decir entonces, por ejemplo, aquí tenemos ejemplo, el consumo de sustancias tóxicas influye en la reducción de la actividad sexual de los hombres mayores de 30 años. ¿Cuál sería la variable dependiente y la independiente ahí? La dependiente sería la edad de los hombres. Perdón, la independiente. ¿Qué es lo que podemos medir aquí? Hay dos cosas. Consumo de sustancias tóxicas y sí. reducción de actividad sexual en hombres mayores de 30 años. Entonces tú dices Que la independiente sería la edad. ¿cuál influye sobre qué aquí? El consumo de sustancia Perfecto. sobre Entonces, la actividad. eso es. Si el consumo influye en, entonces el que influye es la variable independiente. Y la variable dependiente sería reducción de actividad sexual. ¿Pero quién influye sobre la reducción? El consumo de sustancias tóxicas. Entonces, en el caso de ustedes, dice, el ejercicio físico influye en la lesión de rodillas. ¿Cuál sería la variable independiente? El ejercicio físico. Exactamente. Y ahí tú ya empiezas a definir, empiezas a definir cuál es tu variable dependiente e independiente y sobre la cual tienes que concentrarte. Espérate que aquí estoy. Tienes que concentrarte para poder estudiarla bien. Veamos acá, variables dependientes, acá. Veamos entonces. Entonces aquí la variable dependiente se mide, no se manipula. ¿Se fija? Ya. Entonces, medición del efecto sobre la variable dependiente. Entonces, ¿cuál es el efecto del ejercicio físico? La lesión de rodilla. Dependiente sobre la lesión de rodillas. Y esto, la variable independiente, siempre va a llevar la sigla Y. Y la variable dependiente, perdón, al revés. Y la variable dependiente y X la variable independiente. Entonces, normalmente tú vas a encontrar
cuestiones como la siguiente. Mira. Acá es que estoy... Cambiar la pantalla. Aquí. Independiente. Y son las que explican o que causan el comportamiento. ¿Qué es lo que causa la lesión? La actividad física recreacional. ¿Viste? Y ahí se te empieza a aclarar todo el tema. Entonces, si eso está claro desde el título para abajo, naturalmente el resto va a ser muy fluido. Pero esto lo tenemos que tener muy clarito ahora. ¿Ya? Ok. Karina, ¿comprende un poquito lo que estamos conversando? Karina, la Karina parece que... Sí, profe, sí, que me demoré en contestar, Ya. perdón. Oye, Karina, ¿tú ya tienes por lo menos visto un proyecto de investigación, una idea de investigación? ¿O todavía no has No, trabajado en él? no, todavía no. Como le envié el correo, bueno, de eso se trata, es que he estado trabajando y no me he conectado a clases, entonces esta es la primera clase que me conecto como de hace 2 semanas o ¿Ya? más. Entonces no tengo nada armado. Ya. Entonces, mi sugerencia es que comiences desde la clase 1 para adelante, a leerla, a escucharla, que están en el aula, ¿ya? Y si tienes alguna duda, me escribes, por favor, ¿ya? Ya, profe, gracias. Igual quería preguntarle si estos trabajos va a dar una semana como de exámenes como para entregarlos o ya no se Sí, entregan. sí, 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 la última semana del mes de enero, que es la semana... El 21 tiene que estar todo cerrado. 21 de enero. De enero todo cerrado, por lo cual nosotros vamos a tener que cerrar el día 18, Ah, ya. Ya, ¿ya? profe, gracias. Emilio, buenas tardes. Profe, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Oye, estamos hablando sobre variables dependientes e independientes. Cuéntame, que no recuerdo de memoria, ¿cuál es el título de tu trabajo? El título lo cambiamos la semana pasada, que al final terminó en el efecto de la pandemia COVID-19 ¿Ya? en estudiantes, bueno, la realización de actividad física en estudiantes de una universidad estatal de Valparaíso. Y era de pedagogía en educación física también. Perfecto. Aquí tenemos claridad respecto entonces a la variable dependiente e independiente. Las independientes serían los estudiantes de educación física de una universidad de Valparaíso. Y las dependientes serían los efectos de la pandemia sobre el ejercicio físico. Entonces, está súper clarito. Y esto tiene que reflejarse en el título del trabajo. Profe, ¿Sí? no sé si revisó el correo que le envié No, ayer. no he podido leer correos hoy día, Emilio. Ah, ya, es que era el trabajo, que creemos que ya está como casi listo o listo. A ver si Ya. tiene alguna corrección o cosas así. No he tenido tiempo de leer de ayer a hoy día porque, como les contaba yo, de la mañana a las 8 hasta las 11 tuve clase en la UPLA y anoche terminé muy tarde, así que no he podido leer la correspondencia, ni los correos, ni nada. Pero en el caso de usted, Emilio, Karina, ya no sé si decirte Alejandro o decirte Vargas Campos. No, profe, Hugo, es que siempre se cambia el nombre, no sé por qué. Sí. Yo lo cambio y se cambia. ¿No? Sí. Cuando tenemos claridad en el título,
Y en el problema normalmente tenemos definida la variable dependiente y la variable independiente del estudio. Y ella debe aparecer en el título, en la pregunta problema, en el objetivo general, objetivos específicos, en la hipótesis, y eso nos va a dar la ruta clara de qué es lo que vamos a medir, y por qué lo vamos a medir, y para qué lo vamos a medir. ¿Te fijas? Porque, por ejemplo, saber los efectos de la pandemia tiene varias informaciones. Uno de ellos es la cuestión histórica. Esto no ocurría hace 100 años en el mundo. Y el mundo de hace 100 años no tenía la tecnología, el desplazamiento, el traslado, qué sé yo. Entonces, hoy día estamos escribiendo un hito real, describiendo una realidad perfecto. Segundo, a partir del conocimiento de esta realidad uno puede tomar decisiones en lo académico, en lo laboral, en la vida cotidiana, en fin. Entonces ahí empiezan a justificar ustedes por qué vale la pena este estudio. También permitirá pensar que si viene una tercera o cuarta ola, ya habría que tomar algunas medidas como etcétera, centrado en su tema, no en todo el tema universo mundial, sino que en el tema de ejercicio físico en estudiantes de educación física. ¿Ya? Porque parece ser que ahora la carrera de educación física se empieza a diseñar de otra manera. Ya no podemos pensar solo en lo presencial, ¿te fijas? Sino que también en esta forma que nos estamos comunicando ahora. Y también una forma mixta. Entonces nos entrega nuevas ideas, nuevas orientaciones a partir de la información que se está obteniendo con el estudio de Emilio. Y eso es lo que tienen que tener claro para poder definir cuál es su variable dependiente y su variable independiente. Así que vayan diseñando. Emilio revisa esta clase, este video, para que vayan complementando la información. Lo mismo Hugo y Karina desde la clase número 1 para que vamos avanzando, porque ya yo diría que la primera semana de enero normalmente debiera estar el proyecto terminado y ustedes defendiendo su proyecto, como si fuera una defensa de tesis, pero que vamos a llegar solo hasta la etapa de proyecto. Y ahí yo voy a traer un invitado para que le haga preguntas difíciles. Por ejemplo, Emilio, ¿cómo vas a averiguar tú los efectos de la pandemia? A través de un instrumento que sería una encuesta. Bien, ¿sabe lo que le va a preguntar el experto? ¿Y usted validó la encuesta? Claro, eso lo teníamos Eso lo que vamos a hacerlo, ir pero conversando. ¿Te fijas? en este trabajo hay que validar la encuesta. No, decir cómo se va a validar. Ya, decir ¿Ya? cómo se hará. Sí, cómo será. Entonces, lo mismo, Hugo, cuando te digan, ¿y cómo usted se va a enterar de las lesiones de las personas? ¿Cómo usted va a acceder a esas personas? Ah, entonces, ¿y ese instrumento está validado por alguien? En fin, le van a hacer ese tipo de preguntas. No, si mis invitados son pesados. Pero después su proyecto, cuando termine y apruebe su proyecto, va a estar en condiciones de concursar con su proyecto para obtener fondos de financiamiento si es que después lo quiere ejecutar. Así que ese es más o menos el tenor de lo que yo les propongo, pero para eso ustedes tienen que empezar a trabajar y ir avanzando y mostrando el nivel de avance, porque de otra manera yo no los puedo ayudar, ¿ya? Porque ustedes tienen Profe, que pedirme a mí. Dime, Emilio. si tiene algún tiempito, nos podría hacer como una corrección del trabajo que le envié. Naturalmente, porque los trabajos yo les voy a hacer feedback, ¿ya? Ya. Todos Claro. los trabajos, porque si se sacan un 5, saber por qué tienen un 5. Si tienen un 6, saber por qué tienen un 6. ¿Ya? Tienes que saberlo eso. Sí, lo haré. ¿Ya?
Ya, ¿y para cuándo sería la fecha final del trabajo? Así como se tiene que enviar para corrección de nota. Mira, el trabajo final tiene que estar primera semana de enero. Primera semana Ok, de enero. perfecto. Ya. Así que vamos a ir avanzando. Tenemos tiempo siempre y cuando ustedes vayan avanzando a este ritmo. ¿Ya? Así que nos vemos el lunes. ¿Mm? Que les vaya muy bien. Un gusto de haberlos tenido presente en esta clase y espero que la revisión que yo pueda hacer de su trabajo les pueda ayudar a tener un éxito enorme en el trabajo final. ¿Ya? Ya, Cuídense mucho. profe, gracias por las correcciones. Ya, chao, que estén bien. Chao, Ya, chao. profe, gracias. Chao. Chau, chau.